¿Qué opinión tiene de Facundo Cabral? ¿Era solo un personaje? A mí siempre me pareció detestable, me pareció que era 99% pose y 1% narcisismo. Lo conocí como Fecundo Madral, como cabrundo fecal, le decían. Era un sujeto que además a su alrededor metía mal rollo siempre. Nunca pude con él. Siempre me pareció que hacía un espectáculo a modo para conseguir ciertas cosas bastante bien calculadas, pero no era un sujeto que a mí me pareciera honesto en su música, como lo puede haber parecido Violeta Parra, o como lo puede haber parecido Tahualpa Yupanqui, como lo pueden haber parecido otros muchos músicos de la época, y argentinos un montón. Dicen que la canción de Los Prisioneros, Nunca quedas mal con nadie, se la dedicaban a Facundo Cabral. Si es el caso, 2 rayitas más de admiración a Los Prisioneros. Y mira que adoro a Los Prisioneros. Yo el día que oí Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos, dije, estos finalmente están contando las cosas que había que estar contando. Y Nunca quedas mal con nadie me parece una de sus grandes canciones, y yo se la he dedicado a un montón de posers del mundo. Si era para Facundo, me parece extraordinario. Los Prisioneros, para quien no lo sepa, vale, vamos a dedicar minutos a esto y luego vamos a que largarnos porque quiero hacer los comentarios. Los Prisioneros es un grupo chileno que surgió poco antes del referéndum que se vio obligado a hacer Pinochet por la presión internacional para ver si seguía en el gobierno, después de haber matado a unos 11,000 chilenos, a muchos de ellos después de torturas horrorosas o tirándolos desde aviones como parte del Plan Cóndor, uno de los planes más repugnantes de la Guerra Fría, por parte del lado occidental, del lado de los Estados Unidos, o si se instauraba la democracia en Chile. Y entonces hubo un gran movimiento en favor del referéndum por el, creo que era el no, lo que había, y el trabajo mercadotécnico que se hizo además fue maravilloso en aquella época. Y Los Prisioneros surgieron un poco antes, pero y prosperaron a la sombra del referéndum, que por supuesto Pinochet perdió y se tuvo que ir, y luego fue imposible enjuiciarlo por culpa, entre otras cosas, de Margaret Thatcher, entre otras personas, de Margaret Thatcher. Y de su aliado de Pinochet, Henry Kissinger, el famoso criminal de guerra. Entonces, yo en 1986-87 yo presenté a Los Prisioneros en el programa de rock que tenía en Radio Querétaro, porque me parecían lo más extraordinario que se había producido en mucho tiempo. Además, era un grupo, era un power trio, ¿no? Eran 3. Y su disco me pareció siempre fantástico. No tuvieron mucho recorrido, pero si está dedicado a Facundo Cabral, miren, pues Los Prisioneros siempre me cayeron bien, siempre me gustó su música, me parecía que tenían, por ejemplo, el baterista tenía momentos gloriosos rellenando los espacios que dejaban la guitarra y el bajo. Pues me gustan más. Todavía me gustan más.